Ok, entonces estamos grabando esta clase con la doctora Maldonado para que después la puedan revisar. Entonces, comencemos. Gracias, Karen, entonces, por estar aquí con nosotros. Comencemos con las preguntas que pudieran haber de la audiencia, de los estudiantes y estudiantas. Comencemos. Preguntas, chicos. Ustedes me van a informar, ustedes están viendo esto por el chat y Felipe y Lucas me van a dar las preguntas, ¿cierto? Para Sí, no tener el chat acá al lado, ya. Exactamente. Entonces pensemos. Siempre les cuesta un poquito comenzar, pero ya van a aparecer las preguntas. Hay que calentar motores. Calentar motores. Entonces, lo ideal es que empecemos con preguntas de las primeras diapos al principio y después vamos avanzando. O si quiere, igual voy avanzando mientras interactuamos. Ya, bueno. Parto así como Comentando, contando un poco. claro, comentando de qué lo que hablaste, Claro. sin ir tanto al detalle, Claro. cuando alguien quiera el detalle. Pero, Ok, ya. Bueno, esta clase lo importante es que lo que hay que rescatar, digamos, es que tenemos claro que el cambio climático provoca principalmente cambio de la temperatura, ¿ya? Dentro de otras cosas, pero lo que nos importa a nosotros, la fisiología animal principalmente, es el cambio de las temperaturas, y sabemos que es un aumento, es hacia el aumento de la temperatura global, tanto del mar como de la superficie de la Tierra. Entonces, nosotros sabemos que los animales endotermos y ectotermos se ven influenciados por la temperatura ambiente. Entonces, la pregunta acá de la clase es cómo los animales enfrentarían estos aumentos de la temperatura. Y vamos a ver también las diferencias que hay entre los diferentes grupos, los diferentes taxas. Vamos a conocer que los efectos en endotermos y ectotermos, como ustedes han de suponer, por las curvas de metabolismo que conocen, por la forma en que tienen de controlar su temperatura corporal, los va a afectar de forma diferente. Hay efectos también del tamaño, de las habilidades de aclimatación que tengan, de la plasticidad fenotípica, de la latitud donde viven. Todos estos, digamos, factores que podríamos llamar, por una parte, intrínsecos de estos taxa, además del lugar donde habitan, va a afectar de forma diferente el cambio climático, específicamente el aumento de la temperatura. De eso más o menos la clase, Pablo. Algo también relevante que no tenemos que olvidar es que el cambio climático es una parte del cambio global. Felipe me tiene una pregunta, es como en la tele. Felipe, el corresponsal, tiene una pregunta del público. Pablo Sabat dijo, preguntas, ya pues. Ok. Ya pues, Pablo, no me interrumpas, pues. Yo tengo una duda. ok, Aline, dale, Aline. ¿Se escucha? ¿Se escucha? La duda era, ¿qué pasaría, qué consecuencias habrían si la temperatura del mundo cambiara de 1,5 grados Celsius a 3, que es lo que se suponía que se pensaba que iba a pasar en el año 3000? Mira, yo me imagino que estás hablando como de esta diapo en que habla de los cambios, la comparación de los efectos que habrían si aumenta 1,5 y 2. Un poco digamos, para contextualizar la pregunta de Lynn, digamos, el Acuerdo de París, lo que intenta, que sabemos que Chile está adscrito, lo que intenta es que no superemos 1,5 grados Celsius, porque sabemos que luego de 1,5 los cambios son dramáticos. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Reducir las emisiones casi en el 50% en comparación al 2017, que es un montón. Y luego alcanzar el carbono neutralidad para el 2030, o sea, quedarnos ahí, estables, ¿ya? Y con eso se controlaría más o menos el aumento de la temperatura. Sin embargo, acá yo creo que Aline se refiere a esto, el mundo está en camino alrededor de los aumentos en 3 grados Celsius de calentamiento, y ya el 2052, entre el 2030 y 2052, ya llegaríamos a los 1,5, ¿ya? Entonces, si se mantienen las emisiones que hemos tenido.
Entonces, muchos dicen que este límite que se pusieron de 1.5 a 2 es como irreal, que es un sueño que no va a pasar. Entonces, nosotros sabemos que con 2 grados Celsius de aumento de temperatura, los fenómenos extremos, por ejemplo, los riesgos de inundación aumentan en un 170%. A uno le parece, 2 grados Celsius nada, pero solamente imagínense cuando uno tiene fiebre. 2 grados Celsius, ¿cuánto es? Es un montón para la actividad enzimática, para el metabolismo, para las proteínas, ¿cierto? Las proteínas son, digamos, bien sensibles a las altas temperaturas. Yo no sé si, Pablo, han hablado de las proteínas de shock térmico, las heat shock. Sí, algo. No Ya. la biología molecular, pero sí para qué sirven, Ya. cuál es su función, básicamente. Claro, estas proteínas en el fondo nos protegen de la degradación, ¿cierto? De las demás proteínas. Y lo importante es que tienen límite, ¿ya? O sea, en el fondo nos podrán proteger en 2 grados Celsius, pero no a 4, ya no hay nada que hacer. Entonces, dentro de los otros fenómenos que podrían pasar con 2 grados Celsius de aumento, es que el 18% de los insectos, 16% de las plantas y 8% de los vertebrados se verán afectados, ¿ya? Imagínense, uno cree que es nada, y los insectos, lógicamente, van a ser más afectados porque son más sensibles al incremento de la temperatura, porque sabemos que son ectotermos. Entonces, la temperatura ambiente va relacionada directamente con la temperatura corporal y se relaciona también con la tasa metabólica. Y ya respondiendo la pregunta de Lynn, por fin, unos 3, digamos, grados Celsius de incremento, de verdad sería, a ver, ¿cómo lo explico? Tremendamente catastrófico, porque, por ejemplo, los animales endotermos, que es la experiencia que yo he tenido, sus límites, digamos, térmicos, son súper sensibles al aumento de la temperatura. Por ejemplo, en Phyllotis, que es un... ¿Lo conoce los Phyllotis? ¿Se lo has mostrado, Pablo? Creo que Que sí, es pero... Sí, Ya, que bueno, es un roedor de pequeño tamaño, que más o menos de 40 gramos de masa. Nosotros hemos observado que, bueno, su zona termoneutral, que les puedo mostrar una imagen, yo creo que esto ya lo tiene súper ya asimilado, pero nunca está de más. Su zona termoneutral se encuentra entre 30 y está, digamos, hasta 32,5, ¿ya? 32,5 ya, este animal empieza a presentar, empieza a estar en esta parte de la curva. Ya 34, imagínate que estamos hablando de que tiene un rango, una zona termoneutral súper pequeñita, ¿ya? Y si aumentamos ya ni siquiera, en 2 grados Celsius, ¿ya? Supongamos que experimenta temperaturas de 30, estaría en su metabolismo basal, y si aumentamos 2 grados, ya se saldría de su zona termoneutral. Y eso significa que empieza a aumentar su tasa metabólica, ¿ya? Con lo que lo que se relaciona a un aumento de la ingesta de alimentos, y que sabemos que en la zona central va a haber una reducción de las precipitaciones y por lo tanto menos productividad y por lo tanto menos alimento. Por lo tanto, es muy difícil, va a ser más difícil para los animales adquirir energía. Entonces, habría un aumento de la tasa metabólica, ¿para qué? Para tratar de eliminar el exceso de calor en el organismo. Entonces, ¿qué te acerca acá? Te acerca a la hipertermia, ¿ya? A la hipertermia que en estos animales más o menos la hemos visto en 35, la mayoría, algunos 38. Estamos hablando que una ola de calor que en el fondo ya se están produciendo, ya han producido, en esta diapositiva les mostré, han producido una reducción del 5% de la colonia de este mamífero, 5 o 6% de la colonia de murciélago, por una ola de calor que significó un aumento solamente de 44 grados Celsius. Lo que le va a pasar a algunos roedores, que es lo que hemos estado estudiando, es que van a llegar a hipertermia. Una, si es que existen aumentos de la ola de calor, dado este aumento de la temperatura global, y solamente también por el aumento del promedio de la temperatura.
Entonces tenemos dos fenómenos que se van a ver incrementados: aumento de la ola de calor, aumento de la ola del promedio de las temperaturas y su variabilidad, y esto va a llevar a los animales que se encuentren en esta zona, acercándolos acá hasta un límite crítico superior, y a la hipertermia, que nosotros sabemos que los lleva a la muerte, ¿ya? Acá, como Pablo seguramente ya le ha explicado un montón de veces, acá tenemos un aumento de la temperatura porque también está asociado la temperatura, perdón, del metabolismo, porque también está asociado a respuestas conductuales. Los animales se lamen, su parte más expuesta, sus manitos, sus patitas, su cola, nosotros lo hemos visto por cámara, sus orejas, ¿ya? Y es increíble porque es de libro, ¿ya? Ocurre, se lamen, se exponen, las orejas las levantan, todo esto para exponer las zonas más irrigadas y poder liberar, digamos, el calor interno que se va acumulando porque superas la temperatura, digamos, ya en el fondo no puedes seguir bajando tu metabolismo, entonces sigues produciendo calor, mientras que la temperatura ambiente no disminuye, ¿cierto? No sé si le expliqué a Lynn las consecuencias que podrían tener catastróficas los 3 grados Celsius para los endos, que son menos sensibles, pero para los ectos va a ser aún peor. Me quedó claro. Ya. Muchas Pablo, Sí. ¿alguna cosa que quieras que yo haga hincapié? ¿Me podéis mostrar la primera diapo que pusiste? Los efectos de 1,5 versus 2. Ya. Podía agrandarla porque no veo mucho. Ah, ¿Sí poner pantalla completa? sí, perdón. Uy, que quedó grande. El aumento del... Espera, Es que mira el aumento del nivel del mar con 2 grados. 49 millones de personas afectadas por la subida de 56 centímetros. ¿Te das cuenta que imagínate con 2 y con 3 estaríamos llegando, no sé, quizás a 90, no sé si, no, lógicamente no va a ser lineal, pero van a existir un montón de ciudades que van a ser inundadas. Sí, no, sí, es dramático realmente. El tema, piensen ustedes, chicos y chicas, que por ejemplo, claro, como acaba de decir Karen, cuando organismos como endotérmicos como el Phyllotis darwini, que viven en zonas desérticas o semidesérticas, muy cerca de su temperatura crítica superior, claro, 2 grados o 1 grado incluso de cambio, o cambio, porque los cambios en el clima, esto estamos hablando de temperaturas promedio, pero como se acuerdan como hablamos con Gris en la clase pasada, la variabilidad también puede cambiar, entonces pueden haber olas de calor de pronto de subidas de 5 grados Celsius y bajadas de 5 grados Celsius. Entonces, no es lo mismo vivir a 20 grados Celsius constante a vivir entre 15 y 25, ¿cierto? Porque a 15 tenéis que elevar el metabolismo porque hace mucho frío y a 25 quizás tienes que obligadamente elevarlo para disipar calor. Y para los ectotermos, más todavía, porque cambios en 2 grados Celsius o 3 grados Celsius, acuérdense ustedes que puede cambiar el metabolismo 30, 40%. Si el Q10 es de 2, ¿cierto? Con 10 grados Celsius se dobla el metabolismo, pero con 2 grados Celsius podemos tener porcentajes de cambio del 20 o 30%, lo que no es menor si ustedes están obligados a consumir 20% más o 20% menos todos los días, ¿cierto? Entonces, es un montón. Eso es brutal. Pero lo que te quería preguntar era como, muéstrame la diapo de nuevo, si puedo. Pero espérame, ¿está el Phyllotis o no? ¿Lo estoy mostrando? Sí. Sí, Ya. se ve. Este es el Phyllotis darwini, el ratón orejudo de Darwin, es nuestro amigo, ¿cierto? Y nos ha permitido conocer harto de la fisiología en roedores, y a mí me impresiona que con un aumento de las temperaturas a solamente 35 grados Celsius, que para nosotros que tenemos una masa corporal mucho mayor, no es tanto, ¿cierto? Y además que tenemos aire acondicionado, tenemos ese privilegio. Pero el efecto sobre estos roedores de 35 grados Celsius es inmenso. Ellos ya se empiezan a lamer y por lo tanto también necesitan agua, que es un recurso indispensable. Pablo estudia mucho el efecto de la economía hídrica. Pablo se encarga de estudiar eso.
y es súper relevante porque las orejas que tú ves acá, que son súper delgaditas y irrigadas, se levantan para exponer la zona de calor. Se estiran, tienen todo lo, digamos, todo lo que han estudiado de los mecanismos conductuales para bajar la temperatura, tú lo puedes ver a 35 grados, que pareciera que no es mucho. Eso quería agregar Sí. y No, quería... Dime. estupendo, es efectivamente así, po. Hay otra pregunta después, bueno, pero Sí. quería hacer, antes de ir a alguien que pregunta, o vamos al tiro, porque es como relacionado con lo que estás hablando, Karen. Dice, ¿los animalitos no pueden adaptar su temperatura crítica en relación al cambio climático? Buena pregunta. Ya, estoy mostrando pregunta, estoy mostrando esta de 1,5 y 2 grados Celsius, esa diapo. Sí, Ya, si los animalitos pueden pueden ajustar su modificar, temperatura crítica. claro, Mira, se conoce, ya por los estudios que se han hecho, que la temperatura crítica superior, o sea, la CTmax en este caso, es bien conservada en el reino animal, ¿ya? Digamos, se mantiene y muy pocas veces los animales pueden moverla en varios grados Celsius. Digamos, casi, se puede decir? Tiene bastante inercia a lo largo de los taxas. Entonces, es el problema, que la CTmin, digamos, el límite al frío, sí es bastante modificable a través de aclimatación o por plasticidad fenotípica, pero la máxima no, porque dice que es más difícil conservar a lo largo de los taxas porque está asociada a la degradación de las proteínas. Entonces, digamos, evolutivamente, digamos, esta característica está más restringida, ¿ya? La degradación de proteínas, al parecer, sería una de las limitantes para no poder ampliar esta temperatura crítica máxima. Eso. ¿Algo más podía agregar, Pablo? es que estaba tratando de acordarme de un paper que vi en algún minuto, pero no me acuerdo, no me acuerdo, pero intentaban hacer estudios de aclimatación con la zona termoneutral. La Creo que era... termoneutral. Pero espérame. Yo estoy hablando acá yo estoy mostrando, ojo con eso que no lo dije, estoy hablando de animales ectotermos, ¿ya? Ectotermos, por eso estoy mostrando la curva ah, acá a, puede ser a- la de desempeño, pero acá es de fitness, a pero lo en mejor se endotermos, refería a endotermo. pero los endotermos, menos aún, son menos flexibles. De hecho, hay pocos papers que evalúen la crítica máxima, pero los que yo conozco, que son súper pocos la verdad, que son como 3, han mostrado que en especies muy distintas de roedores, desde no sé, desde las ratas hasta nuestro filotis, por ejemplo, las temperaturas crítica máxima, como les decía, está en 38 grados Celsius y no se cambia por aclimatación. Es lo que nosotros hemos observado. Yo creo que es incluso menos flexible que en animales ectotermos. Así que sería un sueño pensar que van a ajustar su temperatura crítica máxima en endotermos al menos. Esa es mi opinión y por los estudios que hemos hecho en el laboratorio. ¿Tú te acordás, Karin, del estudio de Yo, el yo famoso de tengo uno Calic? sí, lo tengo más abajo, po. Pero eso es de la termoneutral. ¿Lo explico? Que Ya, Explico, hay una duda de Javiera que quiere que explique en la diapo 22, por favor. esta Pablo, tú decías. ¿Pablo? dale, sí, dale primero a esa. A esta, pero, o la 22, que No, dice, respóndele primero a la alumna. La la 22. 22. Sí. Ya se me mezclaron la 22. Que para variar tengo muchos PowerPoint abiertos. Ya, 22.
Ya, este es súper interesante. Este es un paper súper reciente, no sé si es 2018 o 2019, en donde evalúan, digamos, los efectos que tiene la temperatura en diferentes taxas y también el efecto que tiene la temperatura sobre los diferentes niveles tróficos y sobre los animales endotermo y ectotermo y marino y terrestre. Entonces, lo que pretenden evaluar, lo que realizan es un análisis comparativo del efecto de la temperatura sobre estos diferentes grupos. Entonces, lo que primero observan es que la fenología, no sé si sabrán lo que es fenología, pero en términos simples es, digamos, el timing o como la cronología en donde se dan determinados ciclos de vida. Por ejemplo, uno lo puede entender mejor con las flores. Las plantas, digamos, florecen siempre en cierta época del año. Por ejemplo, uno podría decir que, esto invento, de planta no sé nada, pero podría ser entre el día 1 y 5 de septiembre, ¿ya? Pero lo que se ha observado es que esa fenología, que en el fondo es la expresión de un determinado ciclo de vida que se da en una determinada ventana de tiempo, se ha corrido, se ha retrocedido. Como hace más, ha aumentado la temperatura, ya no va a ser el 1 al 5 de septiembre, sino que va a ser a lo mejor del 20 al 25 de agosto. ¿Se entiende? ¿Sí lo que es fenología? Sí. Ya. Entonces acá, y esto ocurre para todas las especies, o sea, plantas y animales, también los ciclos reproductivos de los insectos, por ejemplo, cuando pasan de, por ejemplo, los polluelos, la eclosión, es más fácil, la eclosión de los polluelos y de los huevos, y eso también tiene su timing, su temporalidad. Entonces, acá muestra que, digamos, el efecto de la temperatura sobre la fenología es mayor en invertebrados. Si ven esta diferencia significativa, ¿ya? Los invertebrados son los más afectados respecto a su timing, ¿ya? Seguidos por, acá ponen los anfibios. A mí me gusta recalcar en las clases que los anfibios son, digamos, un grupo que está en grave peligro por el calentamiento global. Son muy poco estudiados en general. Nosotros sabemos, Pablo, que acá en Chile hay como un grupo que se dedica al estudio de los anfibios, pero en general se olvidan, como que uno no los menciona, pero es un grupo que es altamente vulnerable, ¿ya? Así que no nos olvidemos de ello. Y si nosotros acá vemos qué pasa con los mamíferos, serían como los que se afectan menos, ¿ya? Por la temperatura. Por ejemplo, lo que les decía, lo mismo que las aves. Lo que les decía, por ejemplo, los tiempos de eclosión no se ven tan afectados como, por ejemplo, el desarrollo de un invertebrado, el desarrollo larval. No sé si se entiende, ¿ya? Y uno pensaría claramente que esto tiene relación con el tipo de metabolismo, que estamos hablando de que estos son endotermos y estos son ectotermos. Lo mismo, de nuevo, repetimos que la temperatura acá está mucho más directamente relacionado en ectotermos que afecta más directamente la temperatura corporal y el metabolismo. ¿Se entiende, Pablo? Está la primera, la A, ¿sí? Quizá entienden, no sé si Ahora, entienden el raciocinio que hay detrás entre decir que existe un efecto más importante de la temperatura sobre la fenología, que es lo mismo o equivalente a decir que la pendiente es mayor. Porque si el efecto es cero, la pendiente es cero. Imagínense ustedes que tienen un gráfico en el eje de la ordenada de la X, tienen temperatura ambiente, y en el eje Y, la temporalidad del proceso, ¿cierto? Acuérdense como performance o lo que sea. Entonces, si la pendiente es cero, significa que no hay efecto de la temperatura sobre esa fenología. Si la pendiente es mayor, va a haber un efecto. Y la pendiente mayor puede ser negativa o positiva. En este caso, son todas negativas. Entonces, claro, como dice Pablo, entre mayor es el número, mayor es la pendiente, digamos, más estrechamente relacionado está un rasgo con otro, ¿ya? Y por eso les decía que los invertebrados son los que son más afectados por la temperatura.
en su fenología. Ahora, si nosotros miramos, hacemos la misma comparación ahora, pero entre ectotermo y endotermo, y ahora analizamos cómo se afecta, cuánto se corre la fenología, o sea, en el fondo, cuántos días, cuánto efecto tiene la temperatura sobre el número de días de cambio en la fenología. Entonces uno podría decir que los animales nuevamente, los ectotermos, ¿ya? Cambian más números de días en sus procesos, en sus ciclos, por efecto de la temperatura, en comparación a los endotermos. Pero ojo con esto, que aunque uno observa que estas diferencias pareciera que son claras, estas diferencias no son significativas, pero hay una tendencia, ¿ya?, a que los ectotermos sean más afectados o cambien más número de días en su fenología por efecto de la temperatura. Ahora, si nosotros acá comparamos entre la relación de fenología y temperatura, que es lo que vimos acá, pero comparamos ya los grupos, juntando a todos los endotermos y los ectotermos, vamos a ver si diferencias claras, siempre correcto, claras y significativas en el efecto de la temperatura sobre la fenología, y lo que habíamos hablado acá, se repite que los ectotermos entonces son los más afectados por estos cambios en sus timing. Claro. Ahora, que eso no es tan sorprendente si uno lo mira, si uno mira el efecto, pensando en el efecto Arrhenius inmediato, ¿cierto? claro. Porque muchos de los cambios que estamos observando aquí en este gráfico, algunos pueden ocurrir, por ejemplo, para endotermo, algunos pueden ocurrir dentro de la zona termoneutral y otros pueden ocurrir fuera de la zona termoneutral. Entonces, los que ocurran dentro de la zona termoneutral no van a tener mucho efecto, probablemente. Estoy especulando. En cambio, para un ectotermo, en todo el gradiente térmico siempre hay un efecto sobre el performance o el metabolismo. Entonces, obviamente, los ectotermos son mucho más afectados por la temperatura que los endotermos, ¿cierto? O al menos visiblemente más afectados. Entonces, eso no es tan sorprendente. Es interesante que se exponga, ¿cierto? Que se muestre. Pero nosotros como fisiólogos, que ya ustedes como alumnos Nuevo fisiólogo, ya no debieran sorprenderse de que un ectotermo es más afectado su fenología, su timing en todos sus procesos que un endotermo, ¿cierto? claro, Sí, pero después, ojo Pablo, que después vamos a ver en las últimas diapos el paper de Kalick, que muestra que a pesar de que nosotros creemos que los endotermos son menos afectados, y que es cierto en comparación con los ectos, los endotermos también están dentro de su zona termoneutral, muchas veces dentro de sus límites, digamos, rozando el límite superior de la zona termoneutral, y que eso también tiene costos. Sí, no, claro, pero los niveles, la magnitud de los efectos es distinta, sí. Pero igual los endotermos se ven afectados, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después también. Luego, nosotros acá tenemos... ¡Oh, qué torpe! Luego acá nosotros tenemos la diferencia también en lo mismo, en la fenología y el efecto del tiempo que se corre la fenología dado la temperatura, y vamos a ver que no hay diferencias, ¿ya?, entre los herbívoros, omnívoros y carnívoros, ¿ya? A pesar de que se ve lógicamente afectados, porque acá vemos que la pendiente va de 0,7 a 0,8, ¿ya? Y sabemos que entre más cercano a 1 es porque es 100% afectado por la temperatura. Nosotros vemos que no hay diferencia significativa. En cambio, cuando hablamos del efecto de la temperatura sobre la fenología, vemos que claramente los herbívoros, los animales herbívoros son los que son más afectados. ¿Y ustedes por qué pensarían que los herbívoros son los que más lo afecta la temperatura en su fenología? Levanten la mano. Y Pablo le va a dar 0,5 décimas en la prueba. Por la dieta las plantas están directamente relacionadas con el clima que hay en el ambiente. Muy bien, ¿cierto? Porque ya sabemos que las plantas se ven muy afectadas
claro, muy afectados por la temperatura, y si los herbívoros se alimentan de eso, por lo tanto también tienen que acomodar su fenología a ese cambio fenológico de las plantas. Por lo tanto, si tú lo comparas con omnívoros y carnívoros, son los que son más afectados por la temperatura en su propia fenología. Digamos, el efecto de los días que se corre esta fenología por la temperatura entre animales marinos y terrestres es la misma, no se encontraron diferencias. ¿Ya? Esa es la explicación de este panel de gráficos. Oye, Karin, solo para meter ruido. No. Alguien podría preguntar. Oye, y no puede ser que a lo mejor lo que se está observando que la mayor cantidad de especies herbívoras que se muestran en este estudio son invertebrados, y los omnívoros y los carnívoros son mamíferos y aves. Entonces por eso que se repite el efecto. Sería un efecto de su condición de invertebrado, no por la dieta. Claro, podía ser un efecto sinérgico, pero yo creo que no está evaluado eso en este paper, pero podía existir un efecto sinérgico, que se sume el efecto de taxón y el efecto de dieta, ¿ya? Y que por lo tanto provoque que este efecto se vea aumentado, ¿cierto? Sí, efectivamente, pero no está evaluado. Ya. De forma Menos mal que no me llegó el paper a mí, si no lo hubiera rechazado. Hay otra pregunta. Oye, pero un hecho sí, hay una pregunta. Aileen de nuevo pregunta si le puedes repetir el concepto o significado de fenología. Ya, fenología, pero a ver, hay una definición que te la puedo dar como de libro, pero también es lo que expliqué en el fondo, que es como el timing, como la cronología, temporalidad. La temporalidad, gracias, de los procesos biológicos o de ciclos de vida de los animales. Y yo creo que dejé una definición, no la tengo. No, pero eso es. No, está bien lo que definimos ahí con ayuda de Pablo y Lucas. Okay. Pregúntale si le quedó claro. Hay una duda. ¿También quieren que explique la diapo 42? Si se puede, por favor. ¿Aileen, te quedó claro la definición? ¿Aileen? Sí, le quedó clarito. Sí, ok. Y lo más fácil, Aileen, es como pensar en el tiempo de floración. Eso es como que uno ahí entiende bien el concepto de fenología. Por lo menos a mí me sirve pensarlo así. Ya, diapo 41, 42 dijo. 42. Karin, dame un segundito para explicar una cosita, para comentar una cosita. Ya, dale. Mira, no sé si los que viven acá en la región metropolitana o en la zona central se habrán dado cuenta que desde hace más o menos un mes o un mes y medio, sobre todo si hemos estado en cuarentena mirando por la ventana con cara de cordero degollado, qué aburrido, ¿ya? Flores en el jardín, se habrán dado cuenta que comienzan a llegar los picaflores, el picaflor chico, Cephanoides, Cephanioides, ¿cierto? Y básicamente vienen a esta zona porque la floración es mucho mayor acá que en este caso desde los lugares de procedencia, que puede ser el sur de Chile, ¿cierto? Entonces, se vienen buscando las flores y probablemente también buscando temperaturas un poquito menos frías, ¿cierto? Para poder alimentarse y sobrevivir el invierno. Imagínense ustedes si por efectos del calentamiento el timing de la floración cambia. Entonces van a llegar los picaflores y no se van a encontrar con flores. O las flores van a tener menos néctar, o ya simplemente se van a haber florado y van a haber dejado de producir néctar. Entonces, se fijan que la fenología en este caso tiene que ver, en este ejemplo que estoy dando, tiene que ver con dos componentes. El componente del timing de la floración y el componente del timing de la llegada de los picaflores. Entonces, si la temperatura, cambios en la temperatura hacen que o la floración o la llegada de los picaflores no es sincrónica, queda la escoba. Queda la escoba tanto para las plantas que no pueden ser polinizadas por estos picaflores, ¿cierto? Tanto para los picaflores que no pueden ser alimentados por estas plantas. Entonces, ahí se ve básicamente el efecto de la fenología de estos dos grupos, ¿cierto? Cómo podría verse afectada por el calentamiento o cambio climático. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. A mí me encanta esto
estamos estudiando esto en Fray Jorge, justamente el desajuste fenológico que hay entre depredador-presa. Y lo importante, acá lo relevante, es fijarse en una variable, que es la tasa de cambio fenológico que tienen, en este caso, los sistemas depredador-presa. Sabemos, y vimos con la diapo anterior, que la tasa de cambio, la sensibilidad es mayor en insectos, es mayor que en, por ejemplo, las aves. Entonces, fíjense que ahí el mismatch, el desajuste fenológico va a ser aún mayor, porque como en el fondo tienes que los invertebrados, los ectotermos son más sensibles a la temperatura en comparación con los endo, ahí se va a producir ese desajuste, ¿ya? Porque las tasas de sensibilidad son distintas, ¿ya? Y lo que va a pasar en el fondo es esto, que esto se está haciendo bien estudiado ahora último, cada vez lo estudian más los científicos, que es el mismatch. Porque acá, como decía Pablo, que con su ejemplo del picaflor, es que, por ejemplo, acá en el 1980, el pic de biomasa de estas, Pablo, orugas, alcanza su pic en masa el 28 de mayo. Y acá estaba perfectamente sincronizado con el momento en que estos polluelos nacían de esta especie, ya que no sé cuál es, pero se supone que acá estaba perfectamente sincronizado y esto tiene que ver con un proceso evolutivo quizás de muchos años. Luego, si nosotros observamos lo mismo, examinamos estos parámetros, pero ya recientemente y en el contexto del cambio climático, lo que ocurriría es que como los invertebrados, en este caso las orugas, son sensibles a la temperatura, avanzarían a su pic de biomasa sería el 15 de mayo, o sea, se adelantó, porque sabemos que la temperatura aumenta las tasas de desarrollo, ¿cierto? Ya. Y estos pajaritos, su puesta no se ve tan modificada, se mantiene relativamente estable, ¿ya? Y eso va a afectar ¿a quién? A la población de estos polluelos, porque cuando nazcan no van a encontrar su alimento. Entonces eso es un efecto indirecto del cambio climático para el tamaño poblacional, para las dinámicas de las poblaciones de las aves. Para que vean en el fondo que aunque suena simple el fenómeno, al estar, digamos, cuando empezamos a ver la red trófica completa, vemos que estos cambios en la fenología afecta a gran escala, digamos, a todo nivel. ¿Se entiende? Y mira, y este ejemplo es súper bonito, súper gráfico, del resultado de las diferencias en el efecto sobre la fenología, en este caso ectotermos y endotermos. Entonces, si uno recuerda el gráfico anterior, en donde los ectotermos eran muy afectados, es lo que ocurre aquí con los caterpillars, con las orugas. Y los endotermos, que se veían menos afectados, es lo que ocurre con esta avecita, que parece una golondrina, ¿cierto? En que no cambia tanto su fenología en el tiempo, que tiene que ver con los cambios térmicos que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, esos gráficos que parecían un poco enredados, se reflejan y se ven reafirmados, ¿cierto? En este ejemplo concreto, entre el efecto de los cambios fenológicos en un ectotermo, la presa, y en un endotermo, el depredador. Porque si te fijas, esto no es lo mismo que si tuviese las mismas tasas de corrimiento, ¿cierto? En los tiempos de fenología, no habría problema, porque habría match de nuevo, existiría un match, entonces el efecto de la temperatura no sería tan dramático, ¿ya? Pues si se corre el tiempo de eclosión del ave, pero en la misma magnitud que el tiempo de generación de biomasa por las orugas, no tendría un impacto significativo. Acá en el fondo las características fisiológicas de los grupos se vuelven más relevantes. Sí, pero nos preguntaron por otra diapo, Pablo. Sí, Felipe, ¿quién hizo una pregunta? 42 o no. 42, creo. La 42, sí, Valentina preguntó sobre eso. Ya, es que tengo acá un gatito que no me deja ver los controles. Ahí. Sí, está acá el gato. Ya, entonces, ya.
lo importante de esta diapositiva es que se examina el efecto del calentamiento global en función de las diferentes regiones, ¿cierto? Estamos hablando de las regiones tropicales, el Ártico, la zona temperada, tanto del norte como del sur. Nosotros estamos en Chile, tenemos una zona subtropical y también somos parte de la zona temperada, ¿ya? Entonces, lo que observan acá, y ojo que acá estamos hablando de ectotermos, ¿ya? Lo que observan acá es que el incremento en la temperatura, ¿ya? Porque este es un gráfico de anomalía, este gráfico quiere decir que si este es el promedio calculado, por ejemplo, en 50 años, este es en 5 años nomás, en la temperatura del Ártico ha aumentado, es la que más ha aumentado en comparación al promedio, ha aumentado en 1.5 grados. Ustedes si analizan la literatura, van a ver que hay muchos estudios del efecto de la temperatura en el Ártico sobre la fisiología de los animales, justamente. En aves, sobre todo cómo han cambiado los patrones de migración. Hay varios estudios en el Ártico. ¿Por qué? Porque ha sido el lugar donde más ha aumentado la temperatura. Pero si ustedes se fijan y comparamos, por ejemplo, con las otras zonas, por ejemplo, la zona tropical, vemos que la zona tropical no ha cambiado tanto la temperatura, ¿ya? Hace calor, sí, pero su incremento ha sido de 0.4 grados acá en el 2010, comparado con 1.6 también en la misma fecha, ¿ya? Entonces, uno esperaría, ¿cierto?, que la predicción que uno primero se le viene a la cabeza, es que los animales los ectotermos del Ártico, los invertebrados del Ártico, están siendo inmensamente afectados. Es verdad, ¿ya? Es verdad porque su cambio en la tasa metabólica es mayor, ¿ya? Esto ha sido así. Por otro lado, su cambio en la tasa metabólica en los animales tropicales no ha sido tanto. Pero si nos ponemos a observar ya el efecto neto, el efecto, digamos, bruto podría ser, llamarse así, ha sido mayor en los animales tropicales. ¿Por qué? Por esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación muestra que el metabolismo de los ectotermos depende de forma exponencial de la temperatura. Por lo tanto, no es lo mismo aumentar 1 grado a los 30 grados Celsius del trópico que aumentar 1 grado a los, ¿qué puede ser la temperatura del Ártico, Pablo? A los 5 grados Celsius del Ártico, ¿ya? No es lo mismo, o 0, ¿ya? Entonces, ahí está lo relevante, lo que nos tratan de mencionar estos autores, que igual encuentro que el análisis es brillante, porque estamos viendo el efecto que tiene una ecuación, que uno se la aprende, pero si nosotros la analizamos en mayor detalle, vamos a ver digamos, las consecuencias a futuro del cambio climático en estos animales ectotermos. Entonces, si nosotros vemos ahora, analizamos cómo es el cambio en la tasa metabólica neta, vamos a ver, lógicamente, que los animales tropicales van a ser los más afectados, ¿ya? Porque un aumento, aunque sea en menos grados, como ya están a una temperatura elevada, va a impactar mucho más al metabolismo. ¿Se entiende? ¿Lo expliqué bien? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y es por esta esto, ecuación solamente aplica para los ectotermos? Para los ectos, sí. Para los endotermos se tendría que usar otra ecuación. ¿Por qué esto solamente sirve para los ectotermos? Esa es la ecuación, acuérdense, ese es el efecto Arrhenius, eso lo vimos, eso es cómo crece el metabolismo o cualquier función de la temperatura en función de la temperatura ambiente. Entonces acuérdense que sigue una ecuación exponencial. Acuérdense también que nosotros lo linealizábamos para poder calcular los Q10 y eso, ¿cierto? Pero básicamente es así. Es una función exponencial de la temperatura. No es digamos, en cierto rango podría volverse un poquito más lineal, pero después, viste que acá se nota que es una exponencial. Mire, y no, la de los endos es distinta, es una curva totalmente distinta, entonces no es la misma ecuación, digamos. Acuérdense que, claro, para el caso de los endotermos,
y generalmente los endotermos además son homeotermos, entonces cambios en la temperatura ambiental generan, sobre todo en la zona termoneutral, variaciones muy mínimas en las tasas fisiológicas. En cambio, los ectotermos, en toda la extensión del gradiente térmico, ¿cierto?, de temperatura, hay cambios en la tasa metabólica. Modifican. Claro, lo que dice el Pablo acá en este punto, los endo no modifican su tasa metabólica. Tienen, digamos, un descanso, ¿cierto? Ahí están en la basal. En cambio, los ecto siempre van modificando el metabolismo con la temperatura ambiente. Claro. ¿Qué otra diapo nos habían preguntado, Felipe? Yo tengo una duda respecto a la misma diapositiva. Que mi duda era por qué en pequeñas diferencias de la relación entre el metabolismo y la temperatura pueden alterar la magnitud de los efectos del calentamiento climático. No entendí muy bien, no escuché la primera parte. ¿Por qué pequeñas diferencias en la relación entre el metabolismo y la temperatura pueden alterar la magnitud de los efectos del calentamiento climático? Ya. Digamos, el problema es que los animales, ¿cierto?, muchas veces están cercanos a sus temperaturas críticas, ¿ya? Y digamos, un aumento en el metabolismo para los animales ectotermos, bueno, para todos en realidad, conlleva un aumento en la temperatura corporal y conlleva también un aumento en el consumo de alimentos. Entonces tiene repercusiones por dos lados. Un aumento en la temperatura que te lleva cercano a las críticas máximas, a la upper critical, a la temperatura crítica máxima. Y por otro lado, necesitas más energía porque tienes un metabolismo mayor. Entonces, ese aumento también en la necesidad de un aumento en el consumo de alimentos te puede traer consecuencias en el fitness, ¿ya? Entonces, si tienes menor éxito en sobrevivencia y reproducción, lo que ocurre es que las poblaciones muchas veces empiezan a decrecer en tamaño poblacional y eso aumenta los riesgos de extinción. Karin, Aline tenía una pregunta, quería hablar. Habla, Aline, si quieres. No, sí, eso era lo que pregunté recién. Ah, fuiste tú. Yo hablo. Sí. Es que como no veo las caras y no reconozco las voces. Hay una Y cosa, acá, Karin, hay una cosa que me intriga. no empezamos con problemas. Una intriga de Pablo. Una intriga de Pablo. No sé si estoy en lo correcto, pero hay un clásico ejemplo, no sé si te acuerdas, del Schmidt-Nielsen. ¿Ya? Deja mostrarlo. Ese libro es muy viejo, pues Pablo, yo no lo leí. No, pero la fisiología... Lo tengo de recuerdo, es como que lo tengo enmarcado ahí. La fisiología animal no cambia, pues no cambia. Está como... ¿Dónde busca eso? Hay un chiquillo. Sí, hay una duda. Pregunten de la... O sea, ¿se pueden explicar la diapo 46, por favor? Ya. ¿Explico esto, Pablo, mientras tú buscas? ¿O tiene más relación? Vamos a cambiarnos de tema. Sí, vamos a cambiar de tema. Sí, mejor dale... Yo voy... Ya, mientras voy a buscar la diapo. ¿Dónde está eso? Eso era el Schmidt-Nielsen. Que yo estoy en mi límite energético. Estamos todos en la misma, yo creo que me voy a comer unas pasitas. No, estos son cranberries. A ver. Mira, no sé si es esta, pero dale. ¿Qué hiciste? Pero esa hueá cuando se cae. Espérate un poco. No se ponga nervioso. La cara. Termorregulación. Ahí va. Pero Pablo, si tú no lo puedes resolver, probablemente yo tampoco.
No, es que quería... No quiero resolverlo, si es que me entró la duda, si es que estoy yo en lo correcto, ¿no? ¿Dónde estaba eso? Joder. ¿Se acuerdan? Bueno, los chiquillos capaz y chiquillas capaz que se acuerdan. ¿Se acuerdan que el Q10, que básicamente lo que nos dice el Q10 es cómo es la forma de la curva exponencial esta, ¿cierto? Y en cuántos factores aumenta la tasa metabólica a medida que aumenta la temperatura. Yes. ¿Se acuerdan que el Q10 dependía del rango térmico? Que el Q10 no es el mismo entre 5 y 10, entre 10 y 15, entre 15 y 20, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Porque es R2, R1, arriba va elevado a temperatura ambiente partido por 10, ¿o no? Algo así. No, pero claro, pero es que ese es el Q10. A lo que voy yo, espérate, así que déjame. Acá lo tengo. Ya. Lo voy a descompartir, déjame. ¿Puedo compartir yo, no? Sí. Yo voy a descompartir para que tú No, compartas. sí, ahí, yo lo... Ya. Acá. ¿Alcanzan a ver o no? ¿Esta tablita? Entonces, fíjense ustedes, esto un poco esto es lo contrario a lo que dice la ecuación de Stefan Boltzmann, porque lo que tenía Karin era que a medida que estábamos más hacia la derecha en la curva, a temperaturas más altas, pequeños cambios en la temperatura provocaban grandes cambios en el metabolismo, ¿cierto? Eso era Karin, ¿cierto? Eso dice también ahí, po. Acá es al revés, po, porque dice que el Q10 va disminuyendo a medida que aumenta el rango de temperatura. Ah, porque es la variación que tú tuviste en tu metabolismo que fue alto, ya era más alto, cambió poquito más alto. Pero si tú te fijas, no sé si tú te fijas en la temperatura, si tú cambias a 30 o el intervalo 25-30, tú ahí consumes mucho más Pero el Q10 es de menor. 60, pero Mira, esa es la... fondo, pero aquí está la curva. Entonces, a rangos muy bajos, esto sigue para allá, eso se aplana. Eso. A rangos bajos, Sí. esto se aplana, ¿cierto? Sí. A rangos intermedios, esto va aumentando exponencialmente. Pero llega un minuto en que esto empieza a... Ah, claro, pero eso tiene que ver como con la curva de performance. Y ahí ya está mal el animal, po, porque ahí es como cuando se cae ya está así, saturado. Bueno, es como la de performance. Ya, entonces, bueno, ok. Entonces, pero eso es importante porque lo que vuelve tú a mostrar tu diapo, si quieres. Es importante que esa ecuación quizá entonces es útil para rangos moderados a bajos, no muy altos. Ah, claro, no, sí. Por eso también en el fondo se acentúa o se destaca la idea de que pones en riesgo a los tropicales, pones en riesgo de extinción a los tropicales porque ya estarían llegando a sus límites térmicos, tanto metabólicos, por lo tanto acercarnos también a la crítica máxima. Yo creo que tiene sentido, sí, se relaciona totalmente con lo que tú dices. Ok. Guión. No entiendo la diapo 46, dice. Ya. Lo que pasa es que en general la flexibilidad, que ustedes ya saben la diferencia entre todos estos términos, y la aclimatación capacidad de aclimatación, muchas veces se relaciona con la tolerancia térmica. Pucha, Pablo, ¿dónde se fue Pablo? Se relaciona con la tolerancia térmica de los animales. Y si cree que hay una relación lineal o positiva entre la tolerancia y la plasticidad, es decir, animales que son más termotolerantes son a su vez más plásticos. Entonces este autor, Stillman, en el año 2003, una publicación en Science, dijo, ojo con esto, porque al parecer no es un patrón universal,
los animales. Entonces, ¿qué hizo? Mostró que la temperatura, está más fácil de ver, de observar, que son mayor la diferencia de cambio. Nosotros podemos observar que los animales que parecen, que resisten, o sea, más termotolerantes, o sea, un animal, por ejemplo, que resiste temperaturas más frías, porque esta es la temperatura crítica mínima. Entonces, uno pensaría, el animal que tiene mejor resistencia a la temperatura, o sea, que resiste a bajas temperaturas, o sea, estamos hacia abajo, -2, son los animales, a su vez, que menos se aclimatan. Entonces, si los tienes, lo aclimata a una temperatura A y una temperatura B, ese cambio en esa temperatura crítica es súper poco, es súper bajita, lo vemos por la pendiente. Pero si nosotros decimos, este animal resiste súper poca temperatura, ya llega a su crítica mínima solamente a 4, si bajamos la temperatura ambiental a -2, el animal muere. Por lo tanto, tú asumes que ese animal no es termotolerante, ¿ya? Tú dices, no lo hace muy bien, no tiene muy buen desempeño a bajas temperaturas. Pero lo importante es que este autor se dio cuenta que los que uno cree que son menos termotolerantes son los que más plasticidad tienen. Lo mismo acá cuando uno mira la CTmax, ¿ya? Que uno sabe que, fíjese también en la pendiente, acá volvemos a observar el mismo patrón, la temperatura crítica máxima se aclimata súper poquito en comparación con la temperatura crítica mínima, fíjese en las pendientes. Entonces, pero además, el otro fenómeno que quiere describir este gráfico es que animales que nosotros decimos, mira, este animal soporta 40 grados Celsius de temperatura crítica máxima y este 38, son súper termotolerantes. Pero el problema es que, en el fondo, tienen un compromiso con su plasticidad, porque no son plásticos. Si ven acá, no hay diferencias significativas entre esta temperatura crítica máxima y esta temperatura crítica máxima después de una aclimatación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que animales que parecen menos termotolerantes como estos de acá, que resisten menos temperatura crítica máxima, son los que más plasticidad tienen, ¿ya? Que cambian frente a un tratamiento de aclimatación. Tienen una mayor capacidad aclimatatoria. En cambio, los que parecen que toleran más temperatura no tienen esa capacidad de aclimatación. Entonces, ¿cuál es el problema que propone Stillman? ¿Cuáles son los efectos de este compromiso? Que uno podría decir, yo no tengo, confío en los animales que, por ejemplo, viven en el desierto, que son súper termotolerantes, porque siempre han vivido ahí. Ya, pero si seguimos la pauta de Stillman, nosotros deberíamos pensar, pero estos con un aumento en 1 o 2 grados Celsius, ¿qué va a pasar? No van a ser capaces de ajustar sus temperaturas críticas a esa nueva temperatura. ¿Por qué? Porque no tienen flexibilidad fenotípica. Ya están en su límite, ya se encuentran en sus límites, en sus temperaturas críticas. Y como ya sabemos que la temperatura crítica máxima, además es una temperatura que apenas se mueve por plasticidad o por flexibilidad, eso lo convierte en un punto, en una mayor vulnerabilidad de estas especies que parecen más termotolerantes o que están, digamos, viviendo en altas temperaturas, porque ya están en su límite. ¿Se entiende? Voy a dejar de grabar un segundo. Ya, pero quiero saber si se entiende para después decir algo. Ya, comentario. Yo no me acuerdo de este paper, no me acuerdo bien cuál era la metodología, pero me parece que sacar esas conclusiones con 4 especies es bien arriesgado. Yo me acuerdo que hay otro paper que me gusta más, que es, a ver si te acordáis tú, Karen, Siebacher del 2000, donde calculaban, eso se los pasaba en clase los años anteriores, pero yo saqué esas diapositivas porque por efecto del tiempo, no tenemos tiempo para hablar de todo, pero había un paper súper interesante en donde se mostraban los Q10 pre y post aclimatatorios.
¿Te acuerdas de eso, Karin? Ah, sí, pero es que ese paper, olvidémoslo. Sí, Mejor porque, mostremos este. pero Olvidemos, porque en ese paper se hace yo no sé por qué no es tan considerado ese paper, a mí me encanta. porque es el único que dice lo contrario, pues Pablo. Claro, pero hace un estudio con cientos de especies. Entonces, Pero podríamos explicar este también. ya explica eso. Sería bonito. Ya, pero pero voy a terminar con Stillman. Esta hipótesis, porque es una hipótesis en el fondo que te hace pensar, o sea, no necesariamente la termotolerancia en los rangos de la crítica mínima y la crítica máxima menos mínima, no te indican, porque tú lo estás midiendo en un tiempo, ¿cierto? Tú mides al animal en T1, ¿cierto? Y mides estas dos temperaturas crítica y máxima, y aunque tengan una amplia tolerancia térmica, no significa que esos animales tienen una gran capacidad de aclimatación, porque la aclimatación no es medirla solamente en T1, sino que en T1 y en T2. ¿Pablo? Sí, ellos debieran preguntarte al tiro, profe, ¿y eso qué tiene que ver con los polígonos de tolerancia? Ah, no, yo le digo, no, esas cuestiones no, son muy fome. Si tú trabajas en eso. Pero, o sea, acuérdate a lo que voy, es que justamente los polígonos de tolerancia miden esa capacidad de alimentación. No me estoy metiendo con esta hipótesis de Stillman, simplemente estoy diciendo que el polígono de tolerancia, lo que uno ve gráficamente es la capacidad de aclimatación de la tolerancia superior e inferior a la temperatura. Súper. Ahora, ¿qué se ha mostrado en general? Un paper del 2019, en donde, súper bueno, Pablo, hay que leerlo, súper bueno, en donde hace una revisión del efecto de la temperatura sobre las tolerancias y la plasticidad, justamente este tema. No prueba mucho la hipótesis de Stillman. Un estudio con no sé cuántas, 500 especies, capaz que sea el mismo que estaba hablando tú, no porque salió el 2019. No, Encontró que sí hay una relación entre plasticidad positiva, porque acá estamos hablando de una relación negativa con Stillman, una relación positiva entre amplitud térmica, tolerancia térmica y plasticidad fenotípica o flexibilidad fenotípica de esos rasgos. Porque acuérdense que es del mismo rasgo, o sea, si estamos viendo CTmax en un tiempo 1, estamos hablando de la plasticidad del CTmax. Entonces acá la idea es que a mayor CTmax, menor plasticidad en el CTmax, ¿ya? Esto es Stillman. Pero ahora, 2019, ¿qué se ha encontrado? Donde se puso a prueba esta hipótesis y la hipótesis de que entre más CTmax, más plástico también es, se apoya más la hipótesis de que entre más CTmax, más plástico es. En la CTmax. Suena como un trabalengua. sí, más o menos. Ya, pero es así. Voy a explicar porque encuentro que, no sé si Grisel habló de esto, yo creo que a lo mejor sí. No importa. Ya. No, pero no importa. Acá hay un efecto, ¿cierto? Estoy peleando con el gato, perdón. Hay un efecto de dónde habitan los animales, en qué latitud habitan, ¿cierto? Con el efecto que podría tener el cambio climático. Y esto se relaciona un poquito con lo de Stillman, que acá muestra que los animales que habitan en ambientes templados, ¿ya? Ellos habitan tienen dos características los ambientes templados, que son más variables que los tropicales, más variables en temperatura, por lo tanto uno espera que evolutivamente esos animales tengan una mayor termotolerancia, ¿cierto? Sus límites sean más amplios, ¿ya? Por lo tanto, esta curva, si tú mides esta tolerancia, va a ser mayor que la de esta, ¿sí? Ya conocemos esta curva, ¿cierto? La de performance. En este caso, de fitness. Y tienen primero eso, un mayor rango, pero a su vez ellos estarían habitando en temperaturas más frías que los tropicales. Por lo tanto, su temperatura de hábitat, que imaginemos acá que son 10, está mucho más lejana a su zona crítica máxima, ¿ya? A su temperatura crítica máxima, ¿ya? En cambio, los tropicales, que yo creo que toda esta clase es
vamos a terminar con la lección de que pobres invertebrados tropicales, es que su rango es mucho menor. Evolutivamente ellos han habitado ambientes que son estables, entonces su tolerancia se espera que sea también menor, su rango, y además viven, lamentablemente para ellos, en una temperatura que es más alta, en 25, y por lo tanto están más cercanas a su CTmax, que sabemos que es poco variable en los animales, en todos los taxas, en la naturaleza. Por lo tanto, esto los pone en riesgo. ¿Por qué? Porque tienen apenitas un margen de seguridad, que le llaman. Entonces, acá en este gráfico nosotros podemos ver que si nosotros vemos el cambio en el fitness que van a tener los animales, los ectotermos, dependiendo de la latitud donde viven, vamos a ver que los animales más afectados son los de las zonas tropicales, ¿ya? En fitness. Por esto mismo, porque están más cercanos a su límite crítico máximo. Y este cambio en fitness está proyectado al 2100 de acuerdo a los modelos predictivos de aumento de la temperatura. Y no son los modelos predictivos los más extremos, son los moderados. Y nosotros sabemos que los moderados probablemente ni siquiera alcancemos los moderados, sino que el aumento de la temperatura va a estar va a corresponder a los modelos más extremos de aumento. ¿Pablo? Me quedo dando vuelta lo que te decía yo. ¿Puedo compartirla? A ver, estas cosas a veces son tan complicadas que... No complicadas. A veces estas cosas son complejas en el sentido de que hay un montón de factores, un montón de variables o de parámetros que pueden ser afectados, parámetros fisiológicos, estamos hablando. Quiero centrarme un poco más en la fisiología, que pueden ser afectados por el clima y los análisis tienen que considerar eso. Entonces, cuando uno mira las tolerancias, las CTmin y CTmax, es probable que los efectos sobre esos parámetros particulares que están ubicados en un espectro, en un gradiente térmico súper particular, súper específico, perdón, no se correspondan o no sean equivalentes cuando uno mira en otra parte de la curva de desempeño térmico. Porque me quedo dando vuelta a esto que les comentaba yo. Les voy a mostrar una diapositiva en que justamente lo que dice, déjame compartir. Claro, podemos estar en el límite ahí, cuando estamos cayéndonos a la zona que... Son Mire, ¿ven esto, no? Sí. Acá hay una cosa, esto no se lo mostré en la clase, por efectos de tiempo, debería haberlo hecho. Ya, esto es el típico efecto, ¿cierto? Arrhenius o efecto Q10 de una tasa fisiológica particular. Acá. Está lineal porque está en logaritmo y aquí el bicho ya empieza a tener problemas y se muere. Y aquí estamos en el CTmax, ¿cierto? Entonces aquí tenemos R1 y R2. Entonces uno calculaba, ¿cierto? El Q10 como... Ay, ¿me ven el cursor o no? Sí, sí. El Q10 entonces es R12, ¿cierto? Partido por R11 elevado a 10 dividido por la diferencia térmica. Ese es el Q10. ¿Okay? Entonces, el Q10 es máximo cuando esta pendiente es máxima. Si no hay efecto Q10, imaginémonos que el bicho no cambia su metabolismo con la temperatura, R11 es igual a R12, por lo tanto todo esto es 1. Q10 es 1. La temperatura aumenta 1, 10, 20, 100 grados y el metabolismo no cambia. Cuando se aclimatan los animales, acuérdense ustedes que veíamos una suerte de corrimiento de la curva hacia la derecha cuando se aclimataban a una temperatura mayor. Y es lo que tenemos acá, ¿cierto? Un animal aclimatado al calor tiene básicamente metabolismos más bajos en todo el espectro de temperatura que estamos midiendo. Entonces, a este autor se le ocurrió calcular un Q10 de post-aclimatación. Entonces, él dice, ¿qué pasa si nosotros calculamos o comparamos, en definitiva, el R22, es decir, la tasa metabólica del animal aclimatado al calor,
comparado con la tasa metabólica, la tasa metabólica del animal aclimatado al calor y medido al calor, comparado con la tasa metabólica del animal aclimatado al frío y medido al frío. Entonces, si estas tasas metabólicas son iguales, esto nuevamente es 1. Es decir, el animal no se aclimata. Perdón, el animal se aclimata, es enredado. Se aclimata completamente. Hay una compensación absoluta. Entonces, si es 1, si esto dividido por esto es 1, significa que hay una compensación absoluta. La sensibilidad térmica de posaclimatación, ¿cierto?, es mínima. Es 1 cuando el animal es absolutamente flexible. No, pero ahí en el fondo quiere decir que, o sea, sí, pero ahí esto es pregunta. Aquí quiere decir que en el fondo el animal es seco. Es seco. Es seco, la hace para el frío y la hace para el calor. Es absolutamente aclimatable. Claro. Entonces, cuando esto es 1, es absolutamente aclimatable. Si esto empieza a aumentar de 1, o sea, se va poniendo así, hay una compensación parcial, menos parcial, y ya. Cuando la curva azul yo la aclimato y la curva roja es equivalente, es decir, esta curva roja se corre hacia la izquierda, hacia el sur, y habría una sola curvita, el post-acclimation thermal sensitivity es máximo. ¿Ok? Claro. 1 para arriba. Claro. Y podemos tener que esta cosa cambiara y fuera para abajo, pero eso no es el caso. Entonces, 1 es igual a absoluta aclimatación, mayor que 1, ¿cierto?, es poca capacidad de aclimatación. Entonces, ¿qué es lo que uno ve cuando uno analiza esto en una perspectiva geográfica? Fíjense ustedes. Tenemos este post-acclimation Q10, que es esto de acá, lo que les estoy diciendo. 1 igual aclimata completamente, más que 1 o diferente de 1 se aclimata mal. Y fíjense lo que ocurre con la latitud. En el trópico, esto es 1, cercano a 1, súper aclimatable. Y se aleja del trópico y va aumentando. Claro, hay una dispersión gigante, ¿ok? Pero la tendencia absoluta, con estos montones de especies, ¿cierto?, es que hay un aumento en la capacidad de aclimatación en el trópico y una disminución de la capacidad de aclimatación hacia latitudes mayores. Aquí están todos los puntitos donde se hicieron los estudios. Claro, hay un sesgo, ponle pausa a la grabación, Pero entonces, a lo que voy, cuando uno analiza lo que tenía ¿cómo se llama el autor? Se me olvidó. Stillman. Cuando tenía Stillman y analiza 4 especies, claro, podemos comparar esta con esta, con esta, con esta. Es súper antojadizo. Cuando tienes una tendencia mayor, con una mayor cantidad de especies, los patrones son diferentes. Dicho eso, de todas maneras, esto es solo la capacidad de aclimatación. No estamos hablando de las tolerancias mínimas y máximas. A eso es lo que iba entonces cuando la fisiología en los parámetros que son medidos dentro de las capacidades razonables de subsistencia, no las capacidades razonables, dentro de los rangos habituales en donde los animales viven, tiene una respuesta muy diferente a la que puede ser cuando uno va a los extremos, como decía Cari. ¿Puedes poner la diapo anterior, Pablo, por favor? Por supuesto, profesor. Bueno, de partida no le creo nada tampoco a estos papers. Con ese rango de expresión. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo creo que es como un efecto, no sé, sospecho, pero no leí el paper. Sospecho que es algo también que tiene que ver con, por lo que sé, que este efecto compensación a las bajas temperaturas ocurre con animales que están enfrentados a muy bajas temperaturas. O sea, por ejemplo, en los marinos, en animales marinos, donde han probado esta hipótesis de compensación fisiológica, donde aumentan, digamos, el metabolismo en frío, ¿ya? Esto ocurre, porque es raro, ¿cierto? Uno dice, mayor metabolismo a altas temperaturas. Entonces esto es raro, porque compensan, por eso es de compensación, aumentan el metabolismo a baja temperatura, que es lo que aparece en esta curva. Eso ocurre en animales que están sometidos son adaptados a bajas temperaturas, por ejemplo, las del Ártico. Pero no ocurre eso
es por lo que yo he escuchado. No ocurre eso a temperaturas más, de ambientes temperados. Entonces este fenómeno de compensación que se muestra ahí, estaría ocurriendo en animales que están adaptados a temperaturas mínimas extremas. Por lo tanto, uno esperaría que esos animales tuviese cargado esa delta en animales que se adaptan al frío, no así los animales tropicales. No, pero igual yo creo, Pablo, que nos estamos complicando mucho. No, sí, básicamente. Sí. Pero ojo, bueno, pero en definitiva, como corolario quizá, hay que tener en cuenta dos cosas aquí. Uno es el tipo de variable fisiológica que uno está analizando. Eso lo vimos quizá en la primera clase. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que un animal plástico puede ser plástico para una característica, pero puede ser bien rígido para otra? No existen animales plásticos per se que son capaces de modificar su fisiología, su conducta o su morfología en todas sus capacidades, sino que solo en algunas, ¿cierto? Entonces, ojo, hay que darse cuenta que depende del rasgo fisiológico que estamos mirando, es que un animal puede ser más o menos plástico, ¿ok? Entonces, en este caso, hay una discrepancia entre las capacidades de tolerancia máxima y mínima y estas capacidades de la fisiología en general, como las tasas fisiológicas. Estoy hablando de tasa metabólica, enzimas metabólicas, capacidad locomotora, actividad de la ATPasa, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, o sea, no es menor, no es una variable, ¿cierto? Pero eso aparentemente no es absolutamente relacionado con las capacidades de tolerancia, ¿cierto? Que a lo mejor tienen más que ver con otras enzimas, con la chaperona, con la capacidad de naturación, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con, en el fondo, los efectos a lo que voy del cambio de la temperatura pueden ser diferentes para diferentes características o atributos fisiológicos. No, y también hay que pensar que uno cree que está hablando de leyes y de patrones como en la física, que no cambian, que son totalmente universales, y uno como que tiene esa idea de ley, pero acá en ecofisiología, en ecología en general, hay muchas variables que están actuando a la vez, entonces es muy difícil encontrar patrones que sean universales. Entonces, como yo les decía también, también lo que hablaba Pablo va en esa línea, que hay hipótesis, hay unas que son más aprobadas, tienen más soporte que otras, pero no hay una sola salida para los animales en general. Hay patrones más o menos generales, pero universales es difícil. Entonces hay que tener también esa amplitud de mente y esa actitud científica para darse cuenta que no puede ser drástico en decir, no, esto no es así porque a mí me enseñaron que este patrón es absoluto. No, ¿ya? Hay que tener cuidado y tener pensamiento crítico en el fondo. Súper profesora de Muy bien. Pablo, me dabas un minuto porque voy a tener que cambiar mis reuniones. No, pero estamos cerca de la hora de término, Karen, son ya casi las 12. Ya. Así que yo creo que una última preguntita y terminamos. Sí, hay, porque yo creo que igual ha quedado todo súper claro. Chicos, chicas, ¿alguna otra pregunta que le deseen hacer a Karin para que discutamos? ¿No? 46. ¿Quién dice? Eso ya lo explicaste. No se está explicado. ¿No? Lucas, ¿te dormiste? No. Sí, se explicó, sí. Esa es la... ¿Tú te fuiste a tomar un tecito de cicuta que quedaste? Ya, no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Ya, entonces vamos a hacer el ritual de aplaudir a Karin y darle las gracias por esta presentación. Estuvo súper claro, Karin, súper bueno, muy motivante, de verdad motivante, y interesante y súper muy claro. Así que te agradecemos. Para que nos preocupemos de cuidar el ambiente, de no degradarlo y bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la lección, porque estamos afectados, sobre todo ya vimos, como parámetro
casi general y casi universal que en los trópicos los animales están en peligro, ahí están los conocidos desajustes fenológicos, hay que tener cuidado con las críticas máximas, con estas olas de calor, tanto en endotermo y ectotermo, y eso todo por aumentos en pocos grados de la temperatura. Vimos un montón de efectos y estamos hablando de que podemos llegar a 3 grados, imagínense cómo podría llegar a ser. Cierto. Ya. Listo. Chao Pablo, chao chiquillos. Voy a dejar de... Chao Felipe. Chao Lucas. Chao, profe, gracias por todo. Chao, chao. Chao. Esta clase va a quedar disponible entonces en cursos. Me despido de la clase.